Hola a todos nuestros socios de negocio, clientes, colaboradores, bienvenidos. Estamos muy contentos de poder celebrar nuestro primer Axity Day. Son 3 años de agregar valor a nuestros clientes transformando tecnología en resultados tangibles. Mi nombre es Antonio Arias, soy director general de Axity México. Es un gusto tener esta oportunidad. El día de hoy, en este panel, hablaremos de cómo la banca se ha transformado en este momento de pandemia, de cómo la transformación digital se ha acelerado en este nuevo entorno. Y antes de iniciar la conversación, les quiero presentar a nuestro panel. Nos acompañan Gabriela Hernández, Head of Core Banking de HSBC México, basada en México. HSBC es un banco multinacional, es el tercer banco más grande por activos en el mundo y en México es el cuarto banco más grande de México. Gabriela tiene más de 17 años de experiencia en el sector financiero y antes de estar en HSBC estuvo en Citibanamex con varios roles, entre ellos directora de Client Lifecycle Management y vicepresidenta de tarjetas Premium. Bienvenida, Gabriela, un gusto. Muchas gracias, Antonio. Gracias, bienvenida. Gonzalo Kirberg. Gonzalo es el CEO de Cumplo, está basado en Chile. Cumplo es la fintech de crowdlending más importante de Latinoamérica. Se fue fundada en el 2012. Han manejado casi $600 millones en préstamos de corto plazo a pymes y ya tienen operaciones en México, Chile, de donde es originaria, y en Estados Unidos. Gonzalo tiene más de 17 años de experiencia en el sector de consumo y financiero y un MBA de Kellogg School of Management. Ha estado 4 años al frente de Cumplo. Bienvenido, Gonzalo, un gusto tenerte. Gracias por la invitación, un placer estar. Nos acompaña también John Eduardo Rodríguez, gerente de gestión de TI en Grupo Aval, basado en Colombia. El Grupo Aval es el grupo financiero más grande de Colombia, representa a 4 bancos de los más importantes, que son Banco de Bogotá, Banco de Occidente, AB Villas y Banco Popular. Y además, Grupo Aval tiene presencia en Centroamérica con Grupo BAC Credomatic y Banco Multibank. John tiene más de 25 años de experiencia en dirección y gobierno de TI, abarcando desde la arquitectura de aplicaciones y gestión de servicios y transformación digital en el sector financiero. Mucho gusto, John. Un gusto, Antonio, de todo el panel. Y Carolina Olarte, director de riesgos de ciberseguridad en GNB Sudameris, también basada en Colombia. GNB Sudameris es una entidad financiera colombiana que tiene más de 280,000 clientes individuales, 7,700 comerciales, opera 106 sucursales en las ciudades más importantes de Colombia y controla la red de Servibanca, que es una de las más importantes en Colombia, con 2,000 cajeros automáticos en 450 municipios del país. Carolina tiene más de 10 años de experiencia en gestión de ciberseguridad en el sector financiero y antes de estar en GNB Sudameris estuvo coordinando la seguridad de TI en Banco de Vivienda. Mucho gusto, Carolina, qué bueno que estás aquí. Mucho gusto, Antonio, muchas gracias. Y bueno, pues gracias a todos por darse este espacio. La verdad es que para nosotros es muy interesante poder aprovechar la experiencia de este panel variado, ¿no? Tenemos bancos con diferentes focos de mercado, con diferentes orígenes. Tenemos una fintech. Pues la idea es extraer el mayor conocimiento posible de esta interacción y poderlo compartir pues con nuestra audiencia. Y es relevante saber, bueno, todos estamos en lo que ahora se habla de la nueva normalidad y el efecto que tuvo la pandemia en la operación de las empresas, ¿no? Hay muchas empresas en diferentes sectores, nos incluimos, quizá no estábamos preparados para la velocidad en la cual la transformación digital nos atrapó, ¿no? Es impresionante cómo cosas que antes hubieran tardado mucho tiempo o hubieran sido más difíciles de implementar, se aceleraron. Pero uno de los sectores que mejor preparado estaba, pues es el financiero, ¿no? El sector financiero lleva años ya trabajando en la transformación digital, en atender a los clientes pues, con el menor contacto físico posible, y aunque seguía siendo un canal importante, pues cada vez menos relevante se ha vuelto, y entonces creemos que uno de los sectores mejor preparados para esto pues, fue el sector financiero. Aún así, pues hubo un incremento en volúmenes de operación, mayor área de riesgo, pues al tener mayor footprint digital, y es muy importante entender cómo pues, lo están afrontando cada uno de ustedes. Y es así como quiero empezar, ¿no? Hablando un poquito de los retos de la pandemia. Gabriela, quisiera hacerte la primera pregunta, y es que compartas con nosotros cuál ha sido el principal reto que están enfrentando ustedes en esta nueva realidad. Mira, Antonio, yo te diría que es hacer lo que ya veníamos haciendo de una manera súper acelerada. O sea, esto que hubiéramos hecho en muchos años, a lo mejor que teníamos planes para hacer en
3, 4 años, pues hacerlo en cuestión de meses, ¿no? Porque el mercado lo está pidiendo, porque es el momento, porque es la necesidad que tienen ahorita nuestros clientes y además cómo están evolucionando, ¿no? Posiblemente todos podamos darnos cuenta cómo nuestros hábitos cambiaron radicalmente en temas digitales, ¿no? Entonces, yo creo que el reto ha sido ese, adaptarnos y movernos muy rápidamente, de alguna manera privilegiada, ¿no? De que ya venía pero de maneras es una industria muy regulada, es una industria que tiene grandes jugadores que a veces tampoco somos tan ágiles, ¿no? Y entonces, pues ahora hemos tenido que movernos como nunca, ¿no? Y pues en temas que yo creo que ya venían de antes, ya eran retos importantes antes, pero que ahora con la pandemia pues aumentaron su criticidad, ¿no? O sea, por decirte temas de inclusión financiera, ¿no? O sea, saber que la gente necesita tener acceso a medios de pago, saber que la gente necesita tener acceso a crédito y a un crédito a un costo que sea adecuado, ¿no? La fricción, ¿no? Por ahí había yo escuchado en algún lugar de un estudio que decía que los jóvenes preferían ir al dentista que ir al banco. Y pues ahora más que nunca, o sea, ahora ir al banco, bueno, que te pones el tapabocas, la careta, el guante, llegas y te tienes que bañar, bueno, pues ¿no? La verdad es que ha cambiado muchísimo, ¿no? Y bueno, y todo eso bajo un marco regulatorio que también ha tenido que empezar a moverse mucho más rápido, ¿no? Para poder tener cuentas digitales, para poder empezar a hacer temas de open banking y otras cosas, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido el reto, movernos más rápido que nunca. Muchas gracias, Gaby. Es así, ¿no? La verdad es que cada vez menos. También, y ya venía de cultural, ¿no? Pero ahorita con la pandemia se aceleró. Quieres estar en el banco, pero también quieres abrir una cuenta de manera digital y entonces tienes retos regulatorios y otras cosas. Pero sin duda, creo que es una realidad, ¿no? Que veníamos viviendo y que se aceleró. Y ahorita vamos a regresar al tema de agilidad porque creo que es un tema importante. Pero quisiera, Carolina, hacerte la pregunta desde el punto de vista de ciberseguridad y riesgos. ¿Cuál ha sido el principal reto que han enfrentado con esta nueva realidad? Pues mira, Antonio, tenemos muchos retos y yo los veo enfocados en dos frentes diferentes. Por un lado, tenemos unos retos que nos plantea el tema de trabajo en casa, de tener que estar abriendo como nuestras fronteras desde nuestras entidades a que el trabajo de la mayoría de los colaboradores se fue para la casa de un día para otro. Tuvimos apenas unas semanas de preparación, entonces llevar a todos los equipos a trabajar de manera segura desde las casas, siguiendo, conectándose o accediendo a entornos productivos de información sensible, de cuidado de información de nuestros clientes, de nuestros colaboradores. Es un reto supremamente grande que hemos tenido que afrontar y tener que cambiar de un día para otro como ese chip de tener ciertas fronteras y tenerlas que ampliar de alguna manera. Desde el lado donde nosotros estamos, yo particularmente estoy en la unidad digital, entonces ya teníamos una buena parte adelantada, pero en general en el sector tuvimos que hacer unos esfuerzos de un día para otro para habilitar este tipo de recursos. Y a la vez por el lado de los clientes, entonces de cara a nuestros clientes, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? El COVID generó una serie de ataques que amplió sustancialmente la superficie del ataque y sencillamente todas las noticias, la necesidad de información, querer estar enterados, que dijo la OMS, qué es lo que estaba pasando en Europa, cómo se estaba ampliando todo el tema de la pandemia, propició que los ciberataques se siguieran enfocando a las personas, se enfocaran a temas de ingeniería social, a que te llegue un correo de una página falsa y demás, y entonces eso abre, como yo digo, dos mundos bien importantes. Uno es que tenemos que cuidar todo nuestro entorno bancario, toda nuestra información, la información hacia nuestros empleados y a la vez proteger a los clientes de prevención de fraude, porque esto pues ha habilitado muchas oportunidades para los ciberdelincuentes
y como lo hemos visto, pues lo que hizo la pandemia fue abrirles un camino nuevo y una fuente de información y necesidad de información de las personas, y sencillamente pues muchas no estaban preparados. Entonces, como lo decía Gabriela, se fueron a los medios digitales de un momento para otro, y muchos de los clientes que están ahora utilizando y consumiendo servicios digitales no están preparados y no tienen los conocimientos para protegerse también de los ciberdelincuentes. Entonces, realmente ha traído unos cambios interesantes en el sector, pero pues nos ha puesto muchos retos desde esos dos frentes en general. Muchísimas gracias, Karina. Sí, sin duda, gente que le daba miedo tuvo que aprenderlo a usar y como dices, no estamos muchas veces en casa preparados, ¿no? No, desde los antivirus, los medios de acceso son diferentes, la capacitación en temas de phishing, la verdad es que cada vez son más sofisticados, entonces creo que lo estamos viviendo todos, ¿no? En todas las generaciones. John, esta migración que ha pasado a operación de remota, ¿no? De que ahora pues ya no tienes solo las sucursales y los edificios para dar soporte y para atender desde un punto de vista de dar soporte, pues ya en todos lados, ¿no? Ya tienes que dar soporte no solo a los clientes, obviamente, pero a todos los usuarios internos. Para ustedes, ¿qué reto ha representado y cómo lo han afrontado? Pues bueno, a ver, a nivel interno hemos tenido que trabajar en diferentes frentes. Yo siempre he creído que todos esos temas de cambio que nos ha contraído esta pandemia y además de la transformación que ya se mencionó, como Gabriel lo decía, avanzando, nos ha llevado a estar más cerca del colaborador, a implementar más y mejores controles y sobre todo a cambiar un tema del enfoque de productividad que teníamos. Muchos de los temores, particularmente nosotros, por ejemplo, no éramos muy amigos del teletrabajo, no fue una práctica promocionada durante los últimos años, pero con todo lo que pasó se empezó a dar y empezar a cambiar esos estándares de medición, esos KPIs que no sé tanto productividad sino eficiencia, empezar a realmente acompañar al colaborador en diferentes entornos, ya no en mi oficina, sino realmente estando en sus casas y demás, nos ha llevado a tener un cambio cultural bastante fuerte, un cambio de ser empático, un cambio de acompañar por un lado. Y a nivel de tecnología, pues obviamente a nivel de soporte, de mesas de ayuda, de acompañamiento en esos incidentes o requerimientos que puedan tener de diferentes lugares, nos ha llevado a fortalecer mucho más nuestros canales de atención internos, es decir, tener una tecnología mucho más estable, mucho más proactiva, equipos que estén revisando continuamente el comportamiento de la tecnología tanto en los data centers como en el punto final, y eso ha demandado un esfuerzo. Afortunadamente hay que contar con aliados o con proveedores muy preparados y con la capacidad adecuada para poder atender esa gran demanda que tuvimos. Hoy en día ya podemos decir que está normalizado el tema, pero nos cambió mucho la forma del proceso, la forma de los canales y métodos de soporte que teníamos con cada uno de ellos. Entonces el cambio ha sido fuerte, pero para bien consideraría yo. Muchas gracias, John. Y quise empezar con Gabriela, Carolina y John, que vienen de bancos que no nacieron digitales y los retos pueden ser diferentes. Pareciera, Gonzalo, que en el entorno fintech, el haber nacido digital pudiera ser una ventaja y quisiéramos escuchar de ti cómo has vivido tú desde esa óptica pues los retos, ¿no? Si han sido iguales a los que escuchas o diferentes, si ustedes estaban mejor preparados para eso. Mira, para mí, más que reto, escuchar a Gabriela fue un placer. Es de las cosas buenas de la pandemia. Porque, ¿qué nos trajo la pandemia? Que tengamos un panel con gente de banca tradicional, de importantes instituciones, hablando de inclusión, de fricción, de atención seamless, de trabajo remoto. Es decir, ¿qué pasó en la pandemia? Es que al mundo institucional, tanto de inversionistas como de bancos, como al regulador, se les apareció que existían estas plataformas tecnológicas, algunas robustas y grandes, que tenían soluciones para ciertos segmentos que eran notables. Es decir, cuando hablamos de que a la gente joven no le gusta ir al banco, tampoco les gusta tener que preocuparse del phishing. No les gusta tener que hablar con un bot. Es decir, quieren realmente otro tipo de atención. Entonces, desde el punto de vista de la industria fintech, yo creo que nuestra sociedad latinoamericana ha avanzado, no sé, 5 o 10 años en 8 meses, en términos de la valoración de lo que trae ponerle tecnología realmente
a los servicios financieros, porque finalmente, ¿qué es la industria fintech? Es poner nuevas tecnologías al servicio de eso, como Amazon lo pone en logística, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, para nosotros el mayor reto fue el crecimiento. Es como empieza a haber una conciencia mucho más grande, se nos abren muchas oportunidades, se nos abren oportunidades que antes no estaban abiertas para la fintech. Te doy un ejemplo. En Chile cerramos un fondo institucional a través de una AGF para financiar con los fondos de pensiones a los proveedores de grandes compañías a través de la plataforma Google. Es decir, eso antes, conectarse a las grandes compañías y conectarse a los fondos de pensiones era algo insospechado porque no estaba en la mente de los directores hacer eso. Por otra parte, sí ha sido un desafío muy grande desde el punto de vista bien distinto de recursos humanos, porque se apareció en el mercado laboral la necesidad de los desarrolladores. Ahora todos quieren tener desarrolladores y cuando vienen los grandes dineros y las grandes compañías y ponen mucho dinero, empieza a haber mucha demanda de gente, de la gente tecnológica, que es la base de nuestra compañía. Entonces hemos tenido un desafío de mantener a nuestro equipo y de poder seguir creciendo muy importante. Indudablemente, como han dicho, la ciberseguridad y los ataques y todo eso ha aumentado y no existe solución perfecta. Y en la medida, y es un esfuerzo adicional, pero yo creo que es muy sano. Entonces, en definitiva, desde el punto de vista de la industria financiera tecnológica, yo creo que se nos adelantó un trabajo de conciencia social del beneficio de reducción violenta de costos operacionales a través de la tecnología y de mejor servicio al cliente y de inclusión real. Porque cuando uno piensa de fintech, y con esto termino, antes uno siempre pensaba en esos sectores los más marginales de las sociedades que no tenían acceso ni siquiera a un medio de pago, que básicamente vivían en efectivo. Pero en realidad también existe, y que es muy relevante, y aún casi tan relevante como la otra, es la subbancarización. Es todo el espectro tanto de personas como de empresas, y sobre todo de empresas, que sí acceden a medios de pago, pero que no acceden a crédito, a tasas razonables, como decía Gabriela. Entonces se ha hecho mucho más patente que para poder atender con costos razonables a ese segmento, la tecnología es clave. Así que ha sido un tiempo muy interesante para nosotros. Muchas gracias, Gonzalo. Sí, sin duda, la convergencia entre el ecosistema tradicional y el ecosistema digital está acelerada. Y eso llevó a un backlog, ¿no? O sea, porque todo el mundo sabía que lo tenía que hacer. La cosa es que hay que hacerlo más rápido, ¿no? Y entramos en este ecosistema que está ahorita, todo el mundo habla de esto de agilidad, ¿no? Y tenemos que hacer catch up y hacer catch up más rápido, desarrollar más porque creció el volumen de transacciones o porque tenemos muchas cosas que hacer en mucho menos tiempo. Y en ese sentido, Gabriela, te quería preguntar a ti, este balance, o sea, tú siendo responsable de Core Banking, que tienes que transformar muchas cosas pues, para acelerar esto, ¿cómo haces ese balance entre la velocidad y el riesgo que puedes correr? Y me gustaría escucharte desde tu punto de vista para complementarlo ahorita con el de Carolina, cómo lo vive ella, ¿no? Desde el punto de vista de riesgos para poder responder rápidamente. Entonces, adelante, Gabriela. ¿Cómo balanceamos el negocio actual que todavía tiene mucho de físico con el seguir evolucionando y el seguir preparándonos y avanzando en estas nuevas tecnologías? Si te entiendo, esa es la pregunta. Pues yo te diría que así, o sea, que eso es lo que es un reto para nosotros. Hace rato que decía Gonzalo, bueno, nosotros nacimos digitales. Bueno, pues para las instituciones, y entre más robustas, más difícil, porque tenemos sistemas, tenemos todo un legacy de cosas que viven en el mundo de lo físico, que viven en el mundo del proceso escrito de una manera, que vive, y ha sido un reto enorme, pues empezar a romper y como decían en el foro, a que pasaran cosas que nunca nos imaginamos. Nosotros tampoco nunca fuimos la industria más pro home office de todas, ¿no? De hecho, los bancarios siempre hemos tenido esta imagen, ¿no? De ir al trabajo, ¿no? Y pues de un día para otro cambiar totalmente, romper, y yo te diría que ese pues ha sido un reto muy grande, ¿no? Mantener, por un lado, lo que hoy ya existe y seguir trabajando
a pasos acelerados, como nos lo está exigiendo la situación, en lo que ya está hoy en día, te diría en lo que viene, porque todavía viene más, pero para primero alcanzar el ritmo que ya traen nuestros clientes, ¿no? Entonces, pues sí ha sido un reto enorme, también hemos tenido que transformar lo que ya tenemos, o sea, nos hemos dado cuenta que hay cosas que hacíamos de cierta manera y que pues podemos hacer fácilmente o sin otros cambios mayúsculos de otras formas, y eso hemos ido cambiando y hemos tratado de acelerar. Yo te diría que lo más importante, y creo que ese es el común denominador de todos los que estamos aquí, es que el cliente es el factor que manda. Y aquí, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de experiencia, cuando hablamos de inclusión, no, creo que una de las cosas que nos ha dejado esta situación, y ya venía encaminado hacia allá, es que el cliente manda. Y el cliente dice qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, etcétera. Entonces, en tu pregunta de cómo hemos balanceado, pues hemos estado teniendo que atender con oídos más grandes que nunca lo que necesitan nuestros clientes para no descuidar lo que hoy tenemos, pero seguir avanzando en lo que necesitamos construir. Gracias, Gabriela. Y entiendo yo que eso, como bien dices, no está documentado de una forma, de una regulación. Hay procesos y la banca es muy estricta en eso. Pero bueno, pues ahorita toca acelerar las cosas y a veces la regulación no va al ritmo de lo que necesitas y también pues son organizaciones grandes, un poco más complejas. Desde tu óptica, Carolina, ¿cómo balancean ustedes las peticiones que te hace el negocio digital versus los requerimientos de riesgo y regulatorios que tienes que cumplir? O sea, ¿dónde hacen este trade-off y cómo lo están viviendo ustedes, sabiendo que tienes que cumplir con cosas, pero también dejar ir otras, me imagino? Claro, nosotros precisamente la estrategia que hemos adoptado es que estamos construyendo todo el entorno digital como un grupo de trabajo independiente para no cargar precisamente esos procesos tan pesados. Y aún así tenemos que cumplir con la regulación y como tú bien lo mencionas, pues a nivel de los riesgos tenemos que seguir manteniendo ese equilibrio dentro del cumplimiento que tenemos que entregar hacia nuestros entes supervisores, la calidad y la velocidad y la agilidad que se necesitan en los procesos de desarrollo, de entrega de nuevas soluciones hacia los clientes. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Es el área de riesgos particularmente, más bien todos los riesgos y en términos de seguridad también, estamos buscando involucrarnos desde el desarrollo de los productos, desde la fase más temprana del desarrollo de los productos para poder ser realmente un habilitador, para no ser un área que revisa los riesgos pesados, que es un área que pueda poner un stopper, sino que realmente podamos construir esa visión de cumplimiento y de seguridad desde el inicio de los productos, para poder ser ágiles también en la entrega. Y claramente, como tú dices, tenemos que cumplir una regulación, queremos hacerlo, o sea, estamos de la mano con eso porque eso protege a la entidad, protege a los clientes, nos protege del fraude, protegemos en términos de seguridad, pero también podemos entregar productos ágiles. Entonces, hay un balance dentro de cómo podemos involucrarnos lo más temprano y también ser flexibles lo suficiente para poder entregar productos que es, como lo decía Gabriela, de las necesidades de nuestros clientes. Si nuestros clientes y pues todas las personas que están consumiendo los servicios quieren tener todos sus servicios dentro de una aplicación a su mano, en el celular, que se integre con redes sociales, eso es lo que nosotros estamos buscando hacer, y pues sí tenemos que mantener todos los entornos seguros, mantener la confidencialidad de la información, de integridad de los datos, el cumplimiento al sector. Tenemos una gran ventaja en Colombia, nos ha ido muy bien con que el ente regulador ha estado como involucrado en todo el tema de transformación digital, promoviendo las facilidades, promoviendo las nuevas tecnologías. Entonces, al haber separado de alguna manera como todos los desarrollos digitales del banco pesado y de los procesos pesados del banco, eso nos ha dado muchísima más flexibilidad. Y tenemos el respaldo, como te lo decía, desde el ente regulador, que nos ha dado también la flexibilidad de poder tener nuevas tecnologías de punta que nos permiten entregar servicios diferentes, experiencias a los clientes y entender los servicios de una manera más cercana a cada cliente. Muchas gracias, Carolina. Vi que levantaste la mano, Gonzalo.
¿Quieres hacer algún comentario? Escuchando lo que hablan aquí, yo creo que otra etapa también que abrió esta pandemia es la competencia, la cooperación y competencia a la vez. Y ahí players como ustedes pueden jugar un rol muy importante. Al ser ustedes grandes gestores de tecnología para grandes corporaciones, hoy día lo que pasa en Inglaterra y en Estados Unidos, que muchas de estas fintechs, por una parte compiten en ciertos mercados, por otra parte colaboran con los bancos. Yo creo que eso es lo que se nos viene en Latinoamérica y yo lo he estado empezando a escuchar. Antes me pasaba que tenía que venir gente por ejemplo, del Scotiabank de Canadá para que en Chile nos juntáramos con la gente del Scotiabank. Hoy día ese tipo de conversaciones se están dando. Y yo creo que los partners tecnológicos tienen un rol súper importante en buscar esa sinergia, porque si hay una gracia de estas compañías digitales, es que en general no pretendemos construir todas nuestras soluciones, sino que es una gran suma de pequeñas soluciones de especialistas más tu corazón. Y claramente el banco tiene un corazón irreemplazable en muchas áreas de la economía. Pero yo creo que hay un rol de parte de los Axity de este mundo de buscar esas colaboraciones y esos puntos de encuentro e integración, que hoy día en el mundo desarrollado ya están muy avanzados. Gracias, Gonzalo. De hecho, justo iba a empezar a tocar el tema de fintech y open banking y un poco cómo se debe ir dando esa colaboración. Y John, te quería preguntar a ti, ¿cómo se están preparando ustedes para ese entorno abierto? O sea, por un lado, pues la regulación de abrir la información de los clientes para que pueda ser usada por otros jugadores, digo, obviamente con debido control de eso, pero también el poder empezar a interactuar más con jugadores especializados en sectores y tener una competencia y trabajo en equipo. ¿Ustedes cómo se están preparando, John, para eso? Pues a ver, Antonio, ese es un muy buen punto y como bien dice Gonzalo, es un tema que hemos venido trabajando y que hay que empezar a abordarlo desde diferentes puntos. El primero que ya se mencionó, la centralidad del cliente. Ya la cadena de valor de nosotros no puede seguir siendo leída de izquierda a derecha, sino derecha a izquierda. Arranco es por lo que entrego, que eso realmente tenga valor, y de ahí para atrás me voy moviendo a mirar cómo lo hago más fácil a nivel de gente, de procesos, de tecnología y de todo aquello involucrado. Entonces, esa centralidad es muy importante para ese Open Banking. Por otro lado, hay algo que nos parece mucho más relevante, como decía Gonzalo, son los ecosistemas abiertos, y eso tiene un poco de relación con abrir las fronteras. ¿Y a qué me refiero con eso? El banco ya no es un fin, ya no somos el fin donde el cliente llega a buscar un producto financiero porque lo necesita, sino realmente es un medio. Y es un medio para lograr otros fines mucho más naturales de la persona. Y es que me quiero ir de vacaciones y ese es mi objetivo. Si necesito un crédito para ello, debería ser irrelevante la fuente de esa financiación. Por lo tanto, si la banca, y lo que estamos haciendo es percatarnos de ese tipo de necesidades, si logramos generar ecosistemas que integren diferentes proveedores, bien sea del back o del front, donde yo, venga, le tengo el paquete de vacaciones y adicional a eso lo puedo financiar, pero me convierto en ese vehículo para generar o materializar esos sueños, nos parece muy importante y estamos trabajando muy fuertemente en esos ecosistemas, en poder integrar y abrir las fronteras de los bancos para no quedarnos como una institución simplemente de manejo de dinero, sino realmente pensar más en esa experiencia que el cliente puede llegar a necesitar o tener. Indudablemente, como tercer punto, tenemos alianza con FinTech. No creemos que sea una competencia, o si bien en ciertos aspectos compite, realmente son aliados. De hecho, en el grupo tenemos y promovemos competencias o concursos donde diferentes iniciativas a nivel de fintech las patrocinamos y las mejores pueden llegar a ser respaldadas muy fuertemente por nosotros, o simplemente como aliados de negocios en otras verticales, en otras líneas donde realmente generamos valor los dos. Al final del día se trata de eso, de generar productos, y hace poco estaba en una charla donde mencionaban que cuando uno genera un producto, un MVP, ya no son necesariamente una sola vez, deben ser 3 veces. O sea, aparte de un producto viable, debe ser valioso y validado. Y a eso estamos apuntando, a que ese valor que entrega y esa validación, no solamente de parte nuestra, sino del cliente, del socio de negocio, del canal, del mismo cliente. Y a eso estamos apuntando. Ecosistemas integrados, validación de productos y centralidad del cliente. Muchas gracias, John. Gabriela, regreso contigo para complementar lo que dijo Gonzalo al inicio de este competencia.
desde la óptica tuya, ¿cómo debe afrontar esto la banca? ¿Es desarrollar sus servicios o integrarse a este ecosistema de especialistas que ya tienen, pues digamos, ciertas capacidades desarrolladas y sumarse a ese ecosistema? ¿Ustedes cómo lo están viendo? Sí, Gaby está como con un problema técnico. Bueno, ahorita regreso con ella. Mientras regresamos, Carolina, quería, desde tu óptica, tú que lo estás viviendo también desde el punto de vista, o sea, yo sé que estás en el entorno digital y eso quita un poco, pero siempre estás en el lado de riesgos, ¿no? Y entonces, este ecosistema abierto, si compartir información de clientes, aunque ellos hayan dado su OK, y entrar en un ecosistema de microservicios con diferentes jugadores, unos más nuevos, unos no tanto, con regulación un poco diferente. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista de riesgos y cómo se están preparando ustedes para afrontarlo? Pues Antonio, nosotros entendemos también desde la óptica de riesgos, entendemos que es a lo que a lo que va el mundo. Es decir, es una ola gigante que tú la ves venir y tienes como dos alternativas. Te puedes parar al frente y enfrentar esa ola y te va a ir mal, o sencillamente aprendes a surfearla y aprendes a vivir con esta ola que viene, que no va a parar. Si nosotros como entidades financieras no nos movemos y no vemos la disrupción de los servicios financieros, de lo que está trayendo la transformación digital, pues nos vamos a quedar ahí como unos dinosaurios y eso no podría pasar. Así que, ¿cómo tenemos que ver los riesgos en este entorno? O sea, entender qué es lo que está presentándose en el mundo, entender que vamos a surfear esta ola, entender que vamos a aceptar estos cambios y el punto es cómo controlamos esos riesgos, particularmente en la apertura y en los temas de Open Banking, pues tenemos que aceptar sencillamente estos intercambios de información, estos ecosistemas abiertos y nos estamos apalancando sencillamente en la tecnología. Estamos viendo la tecnología como un habilitador para poder hacer intercambios de información seguros en nuevas tecnologías, donde podamos garantizar que todo lo que intercambiamos con terceros se maneje. Y aquí los terceros y las alianzas juegan un papel muy importante. Entonces, la gestión de riesgos sobre estas terceras partes, sobre la cadena de suministro, sobre las estrategias y las alianzas que se están haciendo con diferentes entidades, pues cobra mucho valor. Entonces hay temas de manejo de riesgos a través de contratos, a través de pólizas, evaluaciones continuas de los diferentes aspectos o riesgo operacional o riesgos de ciberseguridad, que nos den como esa tranquilidad de lo que estamos haciendo y de la información que estamos entregando a los clientes, porque no podemos dejar de lado la responsabilidad que tenemos sobre el manejo de la información, pero tampoco nos podemos parar enfrente de una ola que si no la surfeamos sencillamente nos va a ahogar. Muy bien, muy buena analogía, la verdad. Ahí viene la ola, no se va a detener, ¿no? Gabriel, entiendo que ya a lo mejor ya se estabilizó ahí la conexión. ¿Ustedes están viendo este ecosistema abierto y con entidades fintech especializadas como una oportunidad? ¿Lo tienen en sus planes de mediano plazo el entrar a ese entorno o están esperando que la regulación cambie, que sea más amigable para esto? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Mira, yo coincido totalmente con lo que comentaba Caro. Esta es una ola que ya está aquí, que ya la estamos viviendo. Entonces, tenemos la opción de subirnos a ella o ahogarnos, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos de la misma manera. Hay que controlar ciertos riesgos, hay que tener ciertos controles, pero hay que aprovechar y hacer alianza y saber ser colaborativos y aprovechar, que hace rato me preguntabas y me decías que cómo hacemos para manejar, ¿no? Lo que tenemos hoy, el negocio que tenemos hoy actualmente con ciertas condiciones y conseguirnos preparando al futuro. Y yo te diría que esta es una de las formas. Muchas de las cosas que hemos hecho ha sido a través de ciertas alianzas, ha sido a través de adoptar cosas que ya están en el mercado y que nosotros hemos traído para acá. Entonces, lo vemos como una oportunidad.
para serte honesto. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriela. John, quisiera, o sea, todo este entorno y todo lo que está pasando, pues implica priorizar. O sea, tampoco hay fondos infinitos para invertir en todo y transformar todo. O sea, siempre hay que priorizar de alguna forma. Hay unas que fueron más urgentes, pero digamos que ya está el 2021 enfrente, el 2022, y ya se están alineando los presupuestos también sin chequear en blanco. Pregunta sería, ¿qué capacidades internas tienen pensado ustedes seguir desarrollando y priorizar para el año que entra y quizá un año después? ¿Dónde están esas prioridades para ustedes? Bueno, a nivel de tecnología, que son los frentes que dominamos en mi caso, esos presupuestos efectivamente se han visto más ajustados, mucho más recortados, con un cierto nivel de incertidumbre que nos lleva a apostarle a aquellos temas que generan realmente valor para el negocio. En ese orden de ideas, digamos que para el próximo año estamos muy concentrados en temas de analítica y en temas de inteligencia. Ya hemos llevado un camino bastante arduo en todo lo que fue el manejo de datos, en la creación de modelos de datos que nos permitan empezar a manejar ese tema de desentrañar el cliente. Y ahora ya viene la capa de coger esos datos y analizarlos y empezar a ser un poco más proactivos y sobre todo apoyar un tema de productos personalizados. Entonces, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con analítica, con todos los temas de inteligencia artificial e incluso a nivel de operaciones con machine learning y automatización, es lo que más se haya presupuesto para el siguiente año. Evidentemente, eso pues va enmarcado dentro de todo un gran proyecto o iniciativa de transformación digital donde está todos los temas de conversión de aplicaciones o refactoring, de adopción o movimiento de cargas a la nube, al cloud, acompañando principalmente eso. La idea es poder tener unos datos muy analizados, unas rutinas o unos procesos muy automatizados y ojalá pues obviamente poder tener unos temas mucho más elaborados a nivel de productos personalizados que nos permitan obviamente acercarnos más al cliente y recuperar un poco o más bien participar un poco más en el mercado y lograr mayores ingresos con ello. Entonces, en conclusión, nuestro presupuesto está enfocado a temas de inteligencia, a temas de automatización y en temas de adopción de cloud, sobre todo a nivel de movimiento de cargas de esas aplicaciones. Gracias, John. Me llegó una pregunta que voy a meter ahorita antes del cierre porque creo que es relevante para la plática y se las voy a hacer Gonzalo, Carolina y Gabriela, así en ese orden. Primero tú, Gonzalo, luego Carolina y luego Gaby. Además de las tecnologías que menciona John, ¿ustedes creen que hay alguna en particular que va a hacer la diferencia para su operación en los próximos años, Gonzalo? Sí, yo creo que comparto con John, yo agregaría blockchain como tecnología, más allá de las notas, porque eso le agrega una eficiencia a nivel de la operación y del proceso contractual de información y flujos de dinero muy potentes. Nosotros estamos trabajando en inteligencia artificial y en blockchain. Ahora hay que entender que tampoco estamos tratando de llegar a la luna, ¿eh? Es decir, la gran gracia que tiene la tecnología es que puede analizar mucha información de una manera costo efectiva, casi con un costo marginal de cero. Entonces te permite ser muy eficiente en los procesos y en el tener la capacidad de tener mejor información de muchos datos. Pero el blockchain yo creo que es una tecnología que de todas maneras ayuda porque elimina todo el paper trail, toda la base de papel de cualquier operación puede quedar perfectamente erradicada. Un solo comentario respecto a lo anterior y paso la pelota respecto de Open Banking. Yo creo que Open Banking hay que entenderlo. Ahí no está la colaboración. Open Banking es devolverle el poder al dueño del poder, que es el consumidor. La data es de quien la genera. Yo soy dueño de mi información y tengo la posibilidad de compartírsela a quien quiero. Entonces yo creo que todas estas iniciativas de Open Banking, que obviamente tienen requisitos de seguridad y regulatorios que hay que cumplir, y yo creo que la fintech también tiene que tener regulación y adecuada a lo que hace y proporcional a los volúmenes que transan, qué sé yo, es devolver el poder y de verdad tener mercados más competitivos. Entonces, finalmente, la industria yo la veo que va a evolucionar hacia que cada player se va a dedicar a aquella área de negocio donde de verdad genera valor, no donde puede capturar costos de transacción, que es lo que se está pulverizando en este momento. Gracias, Gonzalo. Carolina, tecnologías que veas de mayor impacto en los próximos años.
Pues creo que estamos todos alineados hacia lo mismo, temas de analítica avanzada, Big Data, inteligencia artificial, de cara a conocimiento de los clientes, a mejorar los procesos, por ejemplo, automatizar evaluaciones de riesgo, solamente para la colocación de créditos y demás, pues podemos hacer como muchas cosas conociendo al cliente, entendiendo, claro, necesitamos grandes fuentes de información y esto pues se alinea un poco a todo lo que hemos venido conversando. Entonces, utilizando esas tecnologías realmente lo que vamos a lograr es habilitar productos con una eficiencia en costos muchísimo mejor para los negocios y creo que esas son. De cara a seguridad, pues sencillamente la inteligencia artificial y también todo el tema de machine learning nos va a dar otras posibilidades, automatización para temas de protección de incidentes, para proteger los datos y entender un poco cómo nos están atacando los ciberdelincuentes. Así que creo que estamos enmarcados todos en lo mismo y eso es lo que vamos a seguir viendo en los próximos años. Gracias. Y Gaby, ¿tienes alguna adición o un comentario de los frentes que mencionan los demás? Pues mira, pensando, es que la verdad que han dicho casi todo, ¿no? Estamos todos en lo mismo, inteligencia artificial, manejo de datos. Creo que tal vez una que también va a ser un enabler para que esto se haga realidad, para que yo a veces pienso como en el Internet de las cosas, ¿no? Cuando empecemos a hablar del Internet de las cosas, que sea la bancarización de las cosas, ¿no? Que sea seamless totalmente, ¿no? Que el paso por el tema bancario sea seamless de tu vida cotidiana. Y yo creo que para que eso se dé, la parte de tecnología que a lo mejor faltaría o que añadiría es todo el tema de reconocimiento, ¿no? O sea, ¿cómo sé que el cliente es el cliente? Y ahorita platicaba Caro de eso. Entonces, todo lo que viene ahora de Face Recognition, for Finger, todo eso que ayuda a que sepamos que el cliente es el cliente y de manera que lo hagamos mejor, pues igual lo podremos hacer pues más transparente, ¿no? O sea, yo me imagino un día donde Alexa me diga que tengo que comprar algo y yo diga que sí, que se compre y ya sea en automático que se hace la transacción y con mi voz reconocieron, nos autorizó y ya estuvo. O sea, fue totalmente transparente. No estamos muy lejos, ¿no? Ya de que los Alexas del mundo y los Siris del mundo ya los tenemos aquí. Quisiera cerrar esto con una pregunta que va a tener dos respuestas. Una, ¿cuál es la mayor lección que consideran ustedes en el entorno bancario se llevan de esta crisis? ¿Y cuál es el principal aprendizaje que a nivel personal se llevan también de lo que les ha pasado y han vivido en estos meses de pandemia? Empiezo contigo, Gonzalo. Por favor, la principal lección empresarial de este periodo y lección personal que nos puedas compartir. La principal lección empresarial, yo diría que siempre puede pasar algo totalmente distinto a lo planeado, pero radicalmente distinto, porque uno siempre tiene el plan A o B y creo que la otra cosa es que tenemos que ser más flexibles como sociedades para adecuarnos a los entornos regulatorios de manera más rápida. Yo creo que eso es un desafío y una lección que deja esta pandemia en general. A nivel personal, a mí la pandemia me permitió reconectarme con mis hijos adolescentes y volver a conversar y dejar un poco al revés la tecnología de lado. Al estar tan encerrados y como ¿qué hay de nuevo? No hay nada de nuevo. Bueno, entonces conversemos, juguemos y el cool down, el shut off de la tecnología yo creo que es muy real. Hay que dejar espacios sin tecnología. Gracias, Gonzalo. Carolina, ¿nos puedes compartir? Bueno, empresarial, ¿qué te diría yo? Cambios culturales, importantes cambios culturales que nos tocó forzados, cambios de entender las modalidades de trabajo que las íbamos entendiendo de a poquitos. Entonces, como uno de nuestros beneficios era un día de home office, ya ese beneficio lo está Recursos Humanos revaluando porque estamos todos los días en home office. ¿Cómo cambiamos culturalmente para contactar a las personas, para buscar la información, para conectarnos en una reunión?
ese cambio cultural creo que es uno de los más importantes que ha traído en general la pandemia. A nivel personal, yo que te dijera, cómo me hace falta salir a entornos, el aire, el sol, eso lo extraño mucho y pues entiendo la dificultad de, por ejemplo, de uno desconectarse de su trabajo y lo que decía un poco Gonzalo, qué ricos son esos espacios diferentes. Entonces creo que nos enseña también a valorarlos, valorar muchas cosas que todos teníamos por sentadas y que sencillamente este cambio nos ha mostrado que tenemos es que valorar todos los espacios que tenemos con nuestra familia y también con el medio ambiente. Muchísimas gracias, Caro. John, los aprendizajes empresariales y personales que nos puedas compartir. Pues mira, a nivel empresarial creo que, y más con una trayectoria de 25 años en el sector financiero, creo que si algo tenemos que haber aprendido los bancos en esto es que hay que cambiar. ¿Y hay que cambiar por qué? Porque la imagen que teníamos era una imagen de los bancos tradicionales enfocados en ganancias, en que somos un fin y no un medio, casi que somos un mal necesario, como lo decía Gabriel al principio. Y realmente hay que cambiar esa visión. Eso viene dado por la historia, por la tradición, por la posición dominante que hemos tenido y con base en ellos que hemos logrado sostener un modelo de negocio que igual es necesario para una economía, pero que realmente llega a su competencia. En muchos lados he escuchado que al Uber también, perdón, a los bancos también les llega al Uber. Y eso nos está pasando y realmente hay que rescatar oportunidades, a uno se puede transformar, lo hemos aprendido que hay que estar cerca del cliente porque es el que realmente manda en este negocio y por fin lo hemos entendido. Y no solo es entenderlo, sino aplicarlo y ser un banco realmente más cercano al cliente. Y eso pues se puede lograr con productos que sean mucho más sencillos, mucho más novedosos, rápidos y sobre todo personalizados. Eso me parece que es una gran lección y de todo eso nos queda que el negocio exitoso del pasado fijo va a ser el fracaso futuro. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y a nivel personal yo te diría que si algo también tenemos que sacar de esta pandemia son los temas de empatía y de resiliencia. Yo creo que desde una posición muy privilegiada como la de todos nosotros, donde a pesar de todo lo que ha sucedido, nuestras necesidades han estado cubiertas, hemos seguido con trabajo, hemos podido sostener a las personas que sostenemos o las necesidades que teníamos. Hay que entender que hay mucha gente afuera que perdió su trabajo, que perdió su empleo, muchas empresas que cerraron. En Colombia el impacto fue muy duro y creo que participar o compartir un poco de ese conocimiento y de esas ventajas que uno tiene es muy importante. Hay gente que va a pasar después de esta pandemia seguramente muchas necesidades y hay que tratar de ayudar en lo que se pueda en las posibilidades que cada uno tenga. Y a nivel de resiliencia es entender que sí, que esa es la nueva normalidad, que si bien antes salíamos, como bien decía Carolina, y salir era muy rico y ahora toca hacerlo bajo otras condiciones, hay que adaptarse a eso también y parte del cambio natural de la vida y de las especies va a ser eso, ¿no? Adaptarse a un nuevo entorno natural, pero hay que hacerlo con toda la energía y entendiendo también que hay personas que pues desafortunadamente están peor que uno y que hay también que colaborar con eso. Muy bien, claro, tienes toda la razón. Sí, Gaby, tus aprendizajes empresarial y personal. Fíjate que yo creo que converge en decir que la gente es lo más importante, en decir que siempre, no importa la cantidad de tecnología que tengamos, no podemos dejar de ver a la persona que tenemos enfrente, al cliente que tenemos enfrente, la necesidad que realmente está afrontando y que podemos estar cerca en la distancia, tanto en lo personal como en los negocios, ¿no? Entonces, creo que para mí el aprendizaje más fuerte es que a pesar de que viene toda esta revolución tecnológica, lo más importante siempre es y será la gente. Muchas gracias, muy buena reflexión de cierre. Yo quiero darle las gracias. La verdad es que es súper valioso todo lo que compartieron, muy amplio, ¿no? Desde los puntos de vista de todos. Creo que de gran valor para toda nuestra audiencia. Gracias a todos por participar. Pues el cambio llegó para quedarse, se aceleró y seguirá, como bien decías, Gaby, hace rato, esto no termina, ¿no? Esto va a seguir avanzando. Y quiero dejar con una frase que coincide con lo que dijiste, John, de la evolución. Charles Darwin decía que no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que va a sobrevivir, sino la que se adapte más rápido. Entonces, pues nos quedamos con esa idea. Gracias a todos, a toda la audiencia. Por favor, síganos acompañando. Viene ahora el foro
de educación híbrida. Gracias a todos. Hasta luego.